Regresamos con la mujer en el Islam y nos había quedado una pregunta pendiente que tenía que ver con cuál es el rol que juega la mujer para establecer la paz entre las distintas comunidades. Sí, justamente en este campo es donde tiene un vasto escenario la mujer donde desenvolverse y aportar lo suyo. Pero antes tenemos que describir en qué condiciones está ese campo. ¿Sí? En nuestra sociedad actual se puede decir que adolece de diversas enfermedades que están originadas por el polo opuesto entre los poderosos y por un lado los poderosos y los desposeídos, la maquinaria de consumo, la búsqueda de satisfacer sensaciones por los caminos del consumismo, también las discriminaciones raciales, y por otro lado, al lado de esto, la reacción de quienes se rebelan contra ese tono gris que ha tomado sus vidas. Entonces, ¿qué hacen? Se refugian en los casos más tristes, en las diversas formas de adicciones. También nos encontramos en la sociedad con flagelos como la discriminación racial, la violencia, la pobreza, etc. Ante todo este panorama, gracias a Dios, está el Islam, que ofrece siempre su visionaria fuente de sabiduría y vuelve la mirada a la relación del ser humano con su eternidad y el juicio final. Entonces, en ese sentido, pone énfasis en la vida social del hombre, en su paso por este mundo y en la responsabilidad que nos atañe a cada uno dentro de la sociedad. Y aquí es donde precisamente la mujer tiene que entrar a jugar su rol protagónico y poner al servicio de su comunidad todo su aporte valioso. ¿Por qué? Porque, como siempre insistimos, la mujer cuenta con su reconocida intuición, sensibilidad y capacidad de entrega. Y si sumamos todo esto a una imprescindible formación cultural, social y política, entonces ya cuenta con los instrumentos necesarios que la conduzcan a convertirse en el elemento armónico de conciliación dentro de su comunidad y entre las comunidades de los distintos países. ¿Y cuál es la posición del Islam en general en los acontecimientos internacionales? El rol que le toca jugar al Islam en toda esta situación para ayudarnos a salir de la ciénaga del abismo en la que amenaza caer la sociedad internacional, podemos verlo desde dos puntos de vista. Si lo vemos desde el punto de vista meramente humano o materialista, realmente nos sobrarían razones para alimentar un pesimismo desilusionado y desesperanzado. Pero gracias a que el renacimiento se ha producido una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad, entonces podemos poner la mirada precisamente en todas las bendiciones y los dones y las gracias que el Islam nos ofrece. Porque si los seres humanos se entregan a la oración, a la súplica y se ponen a disposición del camino de Dios, del camino recto, entonces podemos alimentar realmente un sentimiento de optimismo. Por eso es que cuando decimos, inshallah, que las cosas vuelvan a su buen cauce o las cosas sean vueltas al bien, ese inshallah de los musulmanes no se limita a un fatalismo absoluto de dejar las cosas que sucedan como creemos que tienen que suceder sin mover un dedo para cambiar el acontecimiento de los hechos. Todo lo contrario. El inshallah de los musulmanes precisamente tiene que traducirse en un alistamiento, en una disposición, en ponerse al servicio de la causa de Dios, y entonces de esa manera Dios sin ninguna duda va a verter sus dones sobre este mundo sediento de paz. Como se dice, Dios no cambia la situación de un pueblo hasta que este pueblo no se cambia a sí mismo, ¿no? Nunca mejor esta ley del Corán, tan avenida esta situación. Dice, sí, el Sagrado Corán, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma fi anfusihim, precisamente. Dios no cambia la situación de un pueblo hasta que este pueblo no se cambia a sí mismo. Bueno, y viniendo más para nuestra cotidianidad, que es en Latinoamérica, y donde vemos mucho de estas cosas que estuvimos hablando, de cómo la sociedad en algunos aspectos
va hacia un retraso o decayendo hacia algunos vicios. ¿Cuál pensás que es el accionar que tiene la mujer latinoamericana para poder mejorar esta sociedad? Concretamente, la realidad que le toca vivir a la mujer latinoamericana, tanto la musulmana como la que no es musulmana, pero que busca una superación personal y de la sociedad en la que está inmersa, está plagada de flagelos que a veces no tienen que ver con una desatención de los individuos, sino de la falta de participación y de inversión del Estado, ¿sí? Están descuidados situaciones vitales para el desarrollo del ser humano, como la educación, la vivienda, la salud, hasta el tema del esparcimiento, que es tan importante para el desarrollo de los niños, ¿sí? Entonces, la mujer tiene que comenzar desde su ámbito, que es el hogar, inculcando, en general los padres, inculcando en los niños valores que no se limiten solamente a lo básico, sino hacer hincapié en los valores éticos, morales, espirituales, principalmente, donde se nota más aún la decadencia en nuestra sociedad, y sobre todo hacer aflorar en los niños cuáles son sus capacidades, pero para que las aprovechen no solo para sí mismos, sino que las pongan al servicio de la sociedad. Otro tema candente en nuestra sociedad occidental de hoy es el tema de la violencia. La mujer sufre violencia desde distintos aspectos, no solamente física y psicológica, porque no es valorado su trabajo en el caso que su trabajo se limite al del hogar, y si es una profesional, pocas veces es realmente valorada, porque hay hombres que perciben salarios mucho mayores que ellas por ejercer el mismo cargo, o bien conformarse en cargos subalternos, digamos, nunca están en roles realmente protagónicos. Y están descuidadas, como decíamos, la niñez. Hay niños maltratados psicológica y físicamente. Son el tema más delicado en la sociedad, porque están indefensos. No solo que no conocen sus derechos, sino que no pueden defenderse, y en el caso de que quisieran defenderse, están amenazados por la mayoría de las veces por los adultos. Y el tema de los ancianos, también descuidados por los estados, porque no se invierte, incluso dentro de la cultura, sí, el anciano no es valorado. Sí, qué diferencia, ¿no?, con otros países de Oriente. Eso iba a mencionar. Al contrario, allá no existen los geriátricos. No, es impensable poner un abuelo en un geriátrico, porque mientras en esta sociedad ya no se lo considera útil, precisamente porque ya no produce, claro, entonces no se toma en cuenta su opinión, y es una persona carente de valor, hasta incluso dentro de la familia, cuando todo lo contrario, ha dejado de producir económicamente, pero lleva consigo toda la experiencia y la sabiduría. Por eso en otras culturas, en las orientales, es el que ostenta la máxima jerarquía, la persona, claro, mayor, precisamente porque se la valora por su sabiduría y experiencia. Entonces todo este es el contexto en el que la mujer de hoy tiene que vivir en nuestra sociedad occidental y luchar contra eso. ¿Cuál pensás que son las principales demandas que hace la mujer para que se la incluya un poco más en la sociedad? Sucede que en los últimos años han intervenido factores relativamente nuevos en el contexto social donde se desarrolla la mujer occidental, y especialmente la latinoamericana. Por ejemplo, bueno, la siempre vigente pobreza, diferencias de clases, discriminación de sexos, como mencionábamos, pero también hay factores nuevos como las constantes migraciones que han producido muchas diversidades culturales, ¿sí? Y la polarización entre los pobres y los ricos, y en el medio una clase emergente que intenta sobrevivir, los derechos de la mujer no siempre reconocidos. Todos estos factores hacen a un nuevo contexto social. En ese ámbito es que ella quiere resurgir y reclama que sus planteos, que sus necesidades sean tratadas ahora en un marco de legalidad, de justicia y de equidad. Entonces, cuando esto
suceda, pretenden tener un mayor rol protagónico en las políticas de su comunidad. Ellas son parte importante y determinante de su comunidad, entonces no se quieren mantener ajenas cuando se desarrollan las políticas donde ellas, de la comunidad. Y que esas políticas siempre estén basadas en los principios de igualdad, de libertad y de justicia. Y bueno, ellas dicen, o en general nos incluimos todas, las mujeres latinoamericanas, que exista una sociedad donde quepamos todos y todas, ¿sí? Donde reine la libertad de pensamiento, reine la paz y con un diálogo y acuerdo entre hombres y mujeres se pueda lograr una sociedad armónica. Sí, y que siempre recalcar la capacidad de la mujer es igual que la capacidad del hombre, ¿no? Sumada, como insistimos siempre, a su intuición, a su sensibilidad, a su capacidad de entrega, sin desvalorizar, por supuesto, toda la capacidad que el hombre tiene, No, pero juntos se complementan perfectamente. Por eso, bueno, Dios hizo este orden natural tan armónico, ¿no? Otra vez la sabiduría de Dios. Así que, bueno, me alegro otra vez que nos hayas acompañado. Al contrario, gracias a Y ustedes. esperamos a los televidentes que nos acompañen en un próximo programa de la mujer en el Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.